Ah, bueno. Ya podemos empezar, Martín. ¿Ya? Bueno. Pues, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre infecciones cutáneas. Lo dividimos en aquellas infecciones causadas por focos gram positivos, infecciones bacterianas, en este caso, infecciones virales y infecciones parasitarias. Yo nada más voy a tocar el tema de infecciones bacterianas. Empecé con las piodermias. Las piodermias en sí, la definición es un grupo de infecciones cutáneas producidas por Staphylococcus aureus y Streptococcus beta hemolíticos del grupo A. El término viene acuñado por pios, que significa pus, y derma, que significa cualquier condición o infección, cualquier condición de la piel. Pues están divididas, como les comenté, en locales y sistémicas. Las locales pues son las piodermias, pústula maligna, rinoescleroma, tularemia y eritrasma. Las piodermias pues involucran muchas enfermedades, así de los folículos pilosos, de las glándulas apócrinas, de las glándulas sebáceas y en sí de la misma piel, ¿no? El tejido celular subcutáneo y la dermis. Las sistémicas pues ya son aquellas enfermedades que como órgano secundario o órgano primario interviene la piel, ya sea la tuberculosis, la lepra y el mal del pinto.
Aquí también les puse un cuadrito. El libro o la literatura que usé yo, en la que me basé, fue todo lo que está acá, lo pueden encontrar en el libro de Amado Saúl, en el capítulo de infecciones bacterianas o dermatosis bacteriana. Las dermatosis causadas por Staphylococcus aureus, pues es el impétigo vulgar, la periporitis, foliculitis, furunculosis y hidrosadenitis, ¿no? Y las causadas por Streptococcus también es el impétigo, la erisipela, el ectimo. ¿Okay? Primeramente el impétigo vulgar, pues es la más común de las infecciones de las infecciones de la piel, de las piodermias. Esta es de fácil transmisión, autoinoculables, principalmente es por Staphylococcus aureus, pero sin embargo también se puede presentar estas infecciones y también se pueden ayudar el Streptococo beta-hemolítico, ¿no? El impétigo puede ser primitivo cuando no hay ninguna afección en la piel en sí, y el impétigo secundario cuando hay una dermatosis primitiva o primaria y esa dermatosis se impetiginiza, ¿no? Entonces el cuadro clínico pues es alrededor de orificios naturales, principalmente de la nariz, boca y oídos, ¿no? Esta presenta, la característica es que presente costras melicéricas muy amarillentas que cubren áreas de erosiones más o menos extensas, ¿no? Al desprenderse estas costras hay exudado seropurulento que al secar forman de nuevo otras costras más, ¿no? Las lesiones primitivas entonces son ámpulas, pústulas y las costras melicéricas son las principales lesiones en esta enfermedad, en el impétigo, ¿no? El impétigo secundario principalmente es en dermatosis pruriginosas, por lo tanto al momento de que se rascan, se impetiginizan esas lesiones, entonces se infectan por estos microorganismos, ¿no? Es secundaria a otras lesiones dermatológicas, ya que las lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, y estas pues pueden ser generalizadas, ¿no? Se le llama, pues estas lesiones se le llaman impétigos, ya que aparecen de una manera muy abrupta. Aquí tenemos, principalmente pues se presenta muy comúnmente en niños, pero igual también lo podemos encontrar en adultos, ¿no? Sí se presentan, como les comenté, en orificios naturales, ya sea oído, nariz y boca, ¿no? Entonces se presentan estas costras melicéricas. El impétigo secundario pues es cuando ya tenemos una lesión primitiva, en este caso una dermatitis solar, con unas lesiones eritematosas, y en estas lesiones pues ya aparecieron las costras, ¿no? Costras melicéricas en el impétigo secundario. El impétigo ampolloso pues es una variedad, se presenta más común en niños, o se le llama enfermedad de Ritter. Esta es una enfermedad un poquito más violenta que el impétigo vulgar o normal. Este se caracteriza por ampollas extensas de manera generalizada, y se suele acompañar con síntomas generales como astenia, anemia, fiebre mayor de 40 grados. Esta debemos de diferenciarla con el shock estafilocócico, en la que también se presentan este tipo de lesiones, ¿no? La foliculitis también es otra piodermia, es una infección del folículo pilosebáceo. Hay una reacción inflamatoria perifolicular, o sea que el folículo se pone rojizo, ¿no? El cuadro clínico pues son pústulas. Son pústulas apenas de milímetros de cada folículo, en ocasiones se dejan atravesar por un pelito, son de color amarillenta y se abren con rapidez y dejan salir una gotita de pus que formará una costra melicérica donde esté el folículo, ¿no? La localización es en la barba, bigote, en la piel cabelluda, axilas y pubis. Esto es muy común que pase en aquellos pacientes que, bueno, pues en los hombres ha tocado que se rasuran la barba y se infectan con la navaja, se meten al folículo pilosebáceo, se meten el microorganismo Staphylococcus, entonces causan estas lesiones papulares. La característica es que no sean dolorosas ni pruriginosas, ¿no? La furunculosis pues es una afección del mismo folículo, más profunda y más violenta, ¿no? En esta hay una reacción perifolicular, hay una necrosis del folículo piloso. El cuadro clínico en estos pacientes pues
suelen ser aislados, ¿no? Principalmente es un folículo nada más el que está afectado, a diferencia de la foliculitis, que son varios folículos los que se ven afectados. Ahorita van a ver en la imagen. En la foronculosis, pues es solamente un solo folículo el que está afectado, sin embargo es más profundo y más violento, ¿no? La reacción inflamatoria en estos casos. Esta pues obviamente es donde hay vello o pelo, sobre todo en los lugares de humedad o roce, en el pie interglúteo, axilas, ingles, submamarias, en cuello y en fosas nasales, ¿no? El modo de inicia como una reacción, inicia como una zona eritematosa muy dolorosa inicialmente, que se eleva y forma una pústula, ¿no? La pústula es muy dolorosa. Esta suele medir menos de 2 centímetros, es bien delimitada y fluctuante, que se abre, que cuando se abre suelta pus o un material grisáceo que le llaman clavo los dermatólogos, ¿no? Al final, la característica de esta dermatosis es que deje una cicatriz. En esta fotografía se ve. Aquí tenemos una foliculitis de la barba. Si se fijan cómo hay predominio, cómo hay inflamación, una reacción perifolicular intensa en la zona de rasurado donde está la barba, ¿no? Se observan múltiples folículos rojizos con pequeñas pústulas, y pues obviamente pues microscópicamente pues se puede ver inclusive pues también el pelo o el folículo atravesando esa pústula, ¿no? Aquí tenemos una psicosis de la barba, donde la reacción inflamatoria es un poquito más agresiva, y en esta foto de abajo tenemos un forúnculo, como les comenté, es un folículo aislado principalmente, casi siempre, es una pústula un poquito más menos de 2 centímetros, debe de ser la característica de esta lesión. La reacción perifolicular es más intensa, se fijan, hay más inflamación, y la pústula muchas veces se suele abrir y soltar un material grisáceo, ¿no? El clavo que le llaman. Esta inflamación del folículo, pues esta suele dejar cicatrización. Y es muy característico, si me ha tocado pacientes que es muy característico que sí presenten dolor en el sitio donde está el forúnculo, ¿no? A diferencia de la foliculitis, que pues no duele, nada más se siente inclusive áspera las lesiones. Otra enfermedad es la hidrosadenitis. Es una infección estafilocócica, es principalmente de las glándulas sudoríparas apócrinas. Esta se encuentra en la localización, es en axilas, ingles, periné, región perianal, pubis, areola del pezón y ombligos. Esta normalmente se le llama golondrinos. Generalmente la característica más importante es que se presenta muchas veces axilar. Esta forma varios abscesos dolorosos. Esos abscesos fistulizan y dan salida de un pus espeso y forman plastrones fluctuantes a nivel de la axila, ¿no? Principalmente. Esta pues hay que diferenciarla de la tuberculosis cutánea o inclusive infecciones de los vasos linfáticos como tal. Aquí tenemos una fotografía de una hidrosadenitis en pliegue interglúteo, y tenemos también una fotografía de una hidrosadenitis axilar, ¿no? Que es una de las más comunes que se pueden presentar. Otra enfermedad es la erisipela. Esta es una infección de la dermis y la hipodermis, ¿no? Principalmente es una infección un poquito más profunda, a diferencia de las otras, pues que pueden ser de la epidermis y de los anejos cutáneos, ¿no? Este es principalmente por estreptococo beta hemolítico del grupo A. La característica clínica es que topográficamente es en extremidades inferiores y cara, a nivel de las mejillas, iniciando como una lesión eritematosa
con sensación ardorosa, ¿no? Esta se puede acompañar de síntomas generales como fiebre, cefalea y puede haber inclusive crecimiento ganglionar, ¿no? La característica es que involucionan de 10 a 12 días descamándose sin dejar cicatrices. El ectima es un proceso más violento y más profundo de las infecciones de la piel. Esta inicia como un proceso dificuloide, o sea, como una lesión eritematosa, rojiza, bien delimitada, con edema. El edema es más intenso. Principalmente estas lesiones se suelen encontrar en extremidades inferiores. Las lesiones, la característica es que son ensacabocados, que llegan hasta el tejido celular subcutáneo. Hay daño al estado general y el proceso suele verse en personas desnutridas, alcohólicas o caquéticas, ¿no? El eritrasma es una infección por cocos gram positivos, el Corynebacterium minuticium. Estas son placas eritematosas en grandes pliegues, especialmente en región inguinal. Es más frecuente que se presente en obesos y diabéticos. Si se fijan, pues se parece mucho a una tiña inguinal. La diferencia se hace con la luz de Wood, en donde se observa una coloración rojo coral. Eso es lo que lo diferencia, ¿no? El tratamiento en estos pacientes, pues es a diferencia de las otras enfermedades, es con eritromicina, ¿no? Bueno, el tratamiento lo quise englobar de las piodermias en un tratamiento de manera generalizada, ¿no? Principalmente es tópico el tratamiento con medicamentos derivados de las penicilinas y de las sulfonamidas, ¿no? Aquí lo más importante, pues siempre hay que remover la pus, lavar con agua, jabón, así como pues soluciones antisépticas como el agua de Libur, ¿no? Después podemos agregar una crema, en este caso el Bactrovano, la mupirocina al 2%. Esta se deja cada 8 horas por 7 días, aplicados únicamente en las lesiones, ¿no? Como les comenté, el tratamiento pues puede ser a base de penicilinas y sulfonamidas, ¿no? Obviamente, como son infecciones bacterianas, pues están contraindicadísimos el tratamiento con corticoides, ¿no? Ya que estos corticostropean las lesiones, entonces causan diseminación de las infecciones y infecciones resistentes, ¿no? No hay que manipular los abscesos, no hay que andarlos tocando ni tampoco exprimir las lesiones, nada de eso. Cuando la infección es un poco resistente, se puede agregar al tratamiento tópico, se pueden agregar tratamientos por vía sistémica. En este caso la digloxacilina, pues 500 miligramos cada 8 horas por 7 días es esencial en este tipo de tratamientos, ¿no? Otra cosa que hay que hacer, pues hay que quitar los factores de riesgo o las situaciones que favorezcan las infecciones, como la maceración de la piel, la humedad, corregir si los pacientes tienen alteraciones en las glucosas, pues corregir la glucosa para ayudar a la quimiotaxis y a la resolución de las infecciones, y también pues si en los pacientes inmunosuprimidos, pues mejorar la inmunidad celular para ayudar a este tipo de infecciones, ¿no? Aquí en la última notita, la erisipela y el ectima, el tratamiento cambia un poquito, pues es con penicilina, ¿no? Se puede dar penicilina cristalina, 800.000 unidades cada 24 horas, por 10 días dejar el tratamiento, y se puede continuar con 1.200.000 cada 8 días por 3 a 4 semanas, ¿no? Ese sería el tratamiento de las piodermis. ¿Gustarían agregar algo? No, bueno. La tuberculosis, pues como sabemos, la tuberculosis es la gran simuladora, pues puede infectar muchos órganos. La piel no es una excepción de estos. La piel se infecta muy comúnmente por el bacilo de Koch. Es muy endémica en México y pues pues predomina más en aquellos lugares donde hay alta actividad de este bacilo, ¿no? Ahorita ya ha disminuido un poquito la TB
cutánea por el tratamiento estrictamente supervisado, así como por lo cual ya se conoce también la tuberculosis. Sin embargo, pues sí se suelen presentar en algunas ocasiones los casos de tuberculosis cutánea, ¿no? Les puse yo los varios tipos de tuberculosis, cómo lo podemos encontrar, las diferentes lesiones que podemos encontrar en la tuberculosis cutánea, ¿no? Una de las más comunes es la tuberculosis colicuativa o escrofulodermia. Esta se presenta con las lesiones, la escrófula famosa, que es secundaria a una tuberculosis ganglionar. Puede también derivar de una tuberculosis ósea o una tuberculosis en articulaciones, ¿no? La topografía habitual de este tipo de lesiones, pues como le puse aquí en la fotografía de la diapositiva, pues se suele presentar en cuello, en tórax, en abdomen, en región genital, rodillas y tobillos, ¿no? Entonces es la topografía habitual que se suele presentar en este tipo de tuberculosis. Sin embargo, lo más común es que sean lesiones en los ganglios linfáticos, principalmente en los supraclaviculares, axilares y inguinales, ¿no? Las lesiones son nódulos y gomas, ¿no? Principalmente, pues son los que estas lesiones pues podrían ser un poco características de la tuberculosis, ¿no? Las lesiones nodulares y gomosas, ya que el bacilo de Koch, como sabemos, hace una inmunidad celular en el cuerpo, por lo tanto forma nódulos, adenopatías, y puede formar también puede hacer linfangitis como complejos gomosos, ¿no? Estas lesiones están sobre los ganglios infartados. Estos ganglios suelen ser no dolorosos y móviles. Se abren liberando pus y después toda la región se vuelve un pastón endurecido. Puede haber orificios fistulosos, nódulos, gomas y abscesos fríos. Aquí tenemos una fotografía de la tuberculosis colicuativa. Como les comenté, pues se vuelve un plastrón con múltiples abscesos fistulosos, principalmente en cuello, ¿no? La base pues siempre es un ganglio infartado, casi siempre supraclavicular o axilar, ¿no? Entonces, como les dije, pues se puede presentar en cuello, axilas, tórax, ingleses, principalmente esas regiones topográficas, ¿no? Están tomadas en la TB colicuativa. Otro tipo de lesiones que se presentan en este tipo de pacientes es la tuberculosis verrugosa. Principalmente la tuberculosis verrugosa es cuando hay una reinfección que es por otro bacilo. Como le dije, ya estos tipos de lesiones pues ya muchas veces ya no es tan comunes que se reinfecten los pacientes, ¿no? Pero suele pasar. Entonces la tuberculosis verrugosa da más cuando hay una reinfección exógena, ¿no? Se presenta más comúnmente en personas que manejan materiales contaminados, como pues en los matanceros pues de coches, de vacas, en los carniceros, y pues se puede presentar en laboratoristas, aquellas personas o pacientes que manipulan, y puede haber micobacterium, no puede haber el complejo de micobacterium. La topografía pues se presenta más en partes distales de miembros, pies, manos, y en algunas veces en la nalga, como se ve en el esquema que tenemos en la esquina superior derecha, ¿no? El sitio de inoculación aparece un tubérculo anatómico llamado nódulo verrugoso, que ese nódulo verrugoso es el punto de partida de las lesiones. Las lesiones fundamentales en la tuberculosis verrugosa son placas verrugosas vegetantes. Estas son de tamaño variable, circulares, ovales, bien limitadas, y cuya superficie siempre es áspera. Aquí en esta fotografía pues tenemos la tuberculosis verrugosa. Si se fijan, son lesiones circulares, bien delimitadas, con bordes un poquito elevados, un poquito rosariadas, y esas lesiones pues presentan verrugosidades, ¿no? Como les comenté, pues pueden ser en nalgas, en manos y en los pies. Otra tipo de tuberculosis que podemos encontrar es la tuberculosis luposa. El lupus, pues
como sabemos bien, se acuñó en 1814, pues en estos pacientes era porque el aspecto de lobo, ¿no? En estos pacientes. Esta tuberculosis luposa puede ser también, antes era muy frecuente, esa se presentaba en cara y en cuello principalmente. La afección de la tuberculosis luposa es por una reinfección endógena, o sea, primeramente infecta, pues puede ser la infección en pulmón, huesos y articulaciones, y después puede ser una diseminación hematógena hacia la cara, ¿no? Y también, sin embargo, también se puede presentar en infecciones exógenas. La lesión fundamental se le llama lupoma. Este lupoma se cubre de escamas y verrugosidades que lo ocultan de tal manera que se forman placas eritematosas, escamosas, verrugosas, circulares, bien limitadas. Estas son de crecimiento periférico y cicatrización central con tendencia a la ulceración. Aquí en esta fotografía tenemos la tuberculosis luposa. La técnica que se utiliza es la vitropresión. La verdad desconozco, pero así lo manejaba en el libro de Amado Saúl. Con un vidrio se aplasta, entonces como la lesión es eritematosa, entonces se aplasta y al momento de aplastar la lesión se observa cómo se esclarece esa lesión. Entonces se pueden observar, si se observan gránulos pequeños amarillentos como nódulos, entonces podemos hacer el diagnóstico de una tuberculosis luposa. Entonces esos gránulos son los que en los libros los llaman como gránulos de jalea de manzana o granos de tapioca, ¿no? Esta enfermedad de la tuberculosis luposa pues es crónica y progresiva, ¿no? La topografía habitual es en la cara, en la región periauricular, y puede tener una disposición en mariposa, por lo tanto pues también puede ser un diagnóstico diferencial con el lupus, ¿no? Otras localizaciones pues pueden ser en miembros superiores e inferiores principalmente. Como les comenté aquí en estas imágenes, pues aquí tenemos, ¿no? La característica pues es esta, ¿no? Es la del lado derecho, más característicamente. Podemos pensar en una tuberculosis luposa en la región de la mejilla con la característica pues circular, oval, eritematosa la lesión, áspera, ¿no? Y las características que ya les había comentado. Otro tipo de tuberculosis es la nodular profunda. Esta se conoce también como eritema indurado de Bacin. Esta casi siempre se presenta en mujeres y se presenta más comúnmente en extremidades inferiores, ¿no? En piernas, sobre todo en las regiones posteriores. Esta está caracterizada por nódulos profundos que tienen una evolución crónica y muy recidivante. Estas lesiones son muy dolorosas. Al momento de que involucionan estas lesiones, dejan zonas atróficas, deprimidas, que pueden deformar poco a poco las piernas, ¿no? Entonces tenemos la tuberculosis nodular profunda. Pues aquí tenemos las imágenes del lado derecho, como es la característica, ¿no? Principalmente es en miembros inferiores. La papular necrótica, pues en esta aparece en personas jóvenes, principalmente aparecen en nalgas, en codos y rodillas, ¿no? Así como está en el esquema. La lesión, pues como su nombre lo dice, es un pequeño nódulo que sufre necrosis central, de modo que se cubre con una costra negruzca que al caer deja una cicatriz varioliforme. Pues los diagnósticos diferenciales, aquí los tenemos. Con la tuberculosis colicoactiva, pues muchos es con la coccidioidomicosis, ya que una cutánea puede dar ese tipo de lesiones nodulares. La T verrugosa pues puede ser una cromomicosis, una linfestasis verrucosa, unas verrugas virales o una esporotricosis, ya sea cuando se presente en brazos y que sigan una trayectoria de los vasos linfáticos, ¿no? La TB luposa, pues con una esporotricosis causada por Sporotic Schenck, leishmaniasis, una leishmaniasis por Leishmania brasilensis, puede algún tipo de cáncer, y las paracoccidioidomicosis, ¿no? Causada por paracoccidioides. La TB nodular profunda, pues el diagnóstico diferencial debe hacerse con un eritema nodoso y una vasculitis nodular, ¿no?
La TB nódulo-necrótica, pues con el acné, una foliculitis y la sífilis. Y la TB micronodular con una queratosis pilar. La lepra, pues, es otra enfermedad causada por bacilos ácido-alcohol resistentes. Esta tiene más o menos las mismas características de una micobacteria. Sin embargo, difiere en algunos aspectos genéticos del bacilo. Sin embargo, pues su patogenia pues es muy variada, es muy diferente al bacilo de Koch. Esta también se le llama enfermedad de Hansen. Esta pues es una enfermedad pues muy antigua, sin embargo pues que todavía se sigue presentando. Afecta sobre todo, la afectación que tiene la lepra es en la piel y el sistema nervioso periférico, ¿no? En los nervios. La característica se transmite por contacto íntimo y duradero. Normalmente pues es por años en aquellos pacientes que tienen un contacto con pacientes con lepra, ¿no? El otro modo de transmisión se transmite por el armadillo. También en aquellos pacientes que están en contacto con armadillos también pueden transmitir la lepra. Aquí es muy común en México, pues es lo que me ha tocado leer y escuchar, es que predomina en las áreas de Sinaloa principalmente. Las características clínicas, la lepra es un tema muy extenso, tiene muchas aristas la lepra. Entonces pues yo pienso que es un tema que pues debería de haber una clase completa para eso. Sin embargo, pues traté de resumirlo en lepra tuberculoide y lepra lepromatosa, ¿no? La característica pues es muy diferente, así como también todo depende en la lepra de la inmunidad celular, si es buena o si es escasa, ¿no? Si hay mucha inmunidad celular o si hay una inmunidad hiperérgica, o sea que esté aumentada además la inmunidad celular, se hacen un tipo de lesiones. Y si no hay inmunidad celular, si nada más es el bacilo el que está afectando, entonces lo que pasa son otro tipo de lesiones. Empezamos con la lepra tuberculoide. Pues la lepra tuberculoide es más bien, pues en esta no se presentan lesiones. La lepra tuberculoide tiene un significado más epidemiológico porque es muy efectiva. Esta se traduce en una buena respuesta inmunitaria celular frente al bacilo. La respuesta es la respuesta de Mitsuda, que se inyecta la lepromina. Entonces, por la respuesta de hipersensibilidad de tipo 4 se hace la reacción de Mitsuda y se puede hacer un diagnóstico de la lepra, ¿no? Como les dije, epidemiológicamente el significado es muy importante en estos pacientes porque estos pacientes la pueden transmitir. Sin embargo, el diagnóstico puede ser un poco difícil porque las lesiones pues muchas veces no están muy bien esclarecidas y se pueden parecer, o el diagnóstico diferencial puede ser muy difícil llegar a él, ¿no? En estos pacientes, pues característicamente las lesiones son placas hipocrómicas, anestésicas, con bordes bien definidos, elevados y de morfología arrosariada, ¿no? Las lesiones, como les comenté, pues son anestésicas. El otro tipo de lepra en la clasificación de la TAPI, el otro tipo de lepra es la lepra lepromatosa. En esta es la respuesta celular, inmune celular, es mala. En esta pues hay abundantes bacilos. La característica es que tengan lepromas, es lo que nosotros hemos visto. Los lepromas son esos nódulos o placas infiltrantes mal definidas que aparecen principalmente en la cara y las zonas distales de las extremidades. La sensibilidad se pierde en estos pacientes, pero no es tan rápida como en la lepra tuberculoide, y en estos pacientes pues hay pérdida de la ceja que le llamamos madarosis y las famosas facies leoninas, ¿no? Aquí tenemos la lepra tuberculoide, pues es una lesión principalmente en cara. Entonces tenemos una lesión bien delimitada, anestésica, hipocrómica,
y circular principalmente, ¿no? La lepra lepromatosa, pues como les comenté, pues tenemos los lepromas. Los lepromas se pueden presentar en el surco interciliar, hay pérdida de la ceja, se pueden presentar en la punta de la nariz, en las mejillas, en los labios, en la punta de en las orejas. Entonces eso puede dar hipertrofia de los pabellones auriculares, hay desaparición de los surcos faciales, hipertrofia labial por la misma infiltración de los bacilos y nariz ancha. ¿Sale? Y el fenómeno de Lucio pues es una reacción aguda de la infección por la lepra. Esta también es importante ya que es como una vasculitis necrosante, principalmente ocurre en extremidades inferiores, ¿no? El diagnóstico diferencial de la lepra principalmente son con los granulomas anulares. Los granulomas anulares, pues como se fijan, pues es una lesión circular, así se presenta como asintomática, pues no escamosa, son placas eritematosas en forma de anillo con pápulas periféricas, ¿no? La localización más común es en extremidades superiores, principalmente en muñecas, tobillos, dorso de la mano y dorso de los pies, ¿no? Entonces con esta tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de la lepra. El otro diagnóstico diferencial pues son la infección por hongos, las tiñas, principalmente las tiñas comienzan como lesiones en anillos, pruriginosas, eritematosas, que pueden crecer en tamaño, con una zona clara central y un borde activo eritematoso, ¿no? Esa es la característica de la tiña corpórea. Las lesiones suelen ser muchas veces suelen ser únicas, sin embargo también se pueden presentar lesiones, algunas lesiones o más lesiones. El otro diagnóstico diferencial es la psoriasis anular. Pues tenemos varios tipos de la psoriasis, ¿no? Ya sabemos que son placas eritematoscamosas, un poco bien delimitadas, sin embargo pues pueden ser numulares, pueden ser circinadas, pueden ser anulares, pueden ser hay varios tipos, ¿no? Pueden ser en gotas. Característicamente pues se detectan las lesiones de la psoriasis, se detectan en las salientes óseas, ¿no? Cuando encontramos y en el borde de la Sí, entonces el diagnóstico en estos pacientes de psoriasis es principalmente se hace con biopsia de piel. Ahí está la pluma. Con biopsia de piel. El otro diagnóstico diferencial es con las cicatrizaciones queloides. Estas cicatrizaciones, como se fijan, pues son lesiones circulares, hipertróficas. Estas asientan sobre soluciones de continuidad o el otro diagnóstico diferencial pues es el lupus eritematoso sistémico. Pues en este se presenta pues como sabemos un rash malar en mujeres. La erupción pues es maculosa, maculopapular, eritematosa en forma de alas de mariposa, ¿no? Y esta se presenta pues en zonas expuestas y se presenta principalmente con exposición al sol. El diagnóstico en estos pacientes pues se basa en los criterios de la Asociación Americana de Reumatología, con los diagnósticos nuevos pues de lupus eritematoso sistémico, ¿no? El otro diagnóstico diferencial es la leishmaniasis cutánea. Esta ocurre en zonas expuestas de la piel. Esta inicia como, pues la leishmaniasis es causada por diferentes parásitos de leishmania, como la principal Leishmania brasilensis. Esta inicia como una pápula rosada que se alarga y hace un nódulo. Este nódulo se ulcera y nódulo doloroso con un borde indurado, ¿no? El diagnóstico igual, pues se puede encontrar el parásito en la biopsia de la piel.
Y por último, pues el diagnóstico diferencial también de la lepra sería con una neurofibromatosis. Como se fijan, pues es una enfermedad genética que se forman neurofibromas. Estos neurofibromas se pueden presentar en todo el cuerpo. Sin embargo, en la cara pues pueden dar alguna, como el aspecto de una facileonina, que también pues nos puede confundir un poquito el diagnóstico, ¿no? Pues de mi parte sería todo. Pues de lepra, como les dije, pues es un tema muy muy amplio. Traté de abarcar únicamente las lesiones que nos pueden llevar a un diagnóstico de una enfermedad de Hansen, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Este tema a mí me parece que pues son varios temas y aparte son temas muy extensos, sobre todo como decía el doctor Sánchez, lo que es el tema de la lepra es para verla en varias sesiones, pero en fin, el tema de la tuberculosis también es otro tema muy, muy amplio. Lo que sí veo que es rápido, pues son los temas de las piodermias, todo lo que es lo que es el limpético, las foliculitis, el ectima, la erisipela, todo eso es un poquito más rápido y se puede ver más rápido, pero las otras son con más detenimiento porque hay muchos detalles. Yo estoy seguro que si vemos ahorita y hacemos una encuesta de ver que se acuerdan del tema de tuberculosis, cómo son las lesiones, cuáles son los tipos, cómo podemos diferenciarlos de otras por las topografías y demás. Seguramente no nos vamos a recordar. Es un tema muy amplio y además, como no es muy frecuente que lo veamos, entonces es fácil de olvidar. Pero en fin, creo que abarcaste todos los problemas infecciosos, tanto bacterianos como micobacterianos y todo esto. Nos hablaste de una manera en la que lo captaran todos los demás, ¿no? Lo que sí van a encontrar frecuentemente y todo el tiempo son las infecciones por estafilococo, por todo, es las piodermias, pues así las van a encontrar y las van a ver diario. La tuberculosis es más raro que lo vayan a ver, y lo que es la lepra, pues actualmente la lepra ya no es un problema que se veía como antes, en donde se podían distinguir las lesiones en un paciente lepromatoso, en un paciente con problemas de tipo tuberculoide. No es tan fácil ya verlos para distinguirlos tan fácil. Ahorita podemos estar frente a un compañero de nosotros y a lo mejor tiene lepra y ni sabemos, y ni él tampoco, ¿verdad? Tiene a lo mejor manchas hipocrómicas solamente y que incluso no ha notado que son disestésicas. Entonces ahorita ya no es como se veía antes, que eran fases muy importantes y fáciles de distinguir por la cantidad de lesiones que tenían y por en sí la fase que tenía un paciente con lepra. Ahorita ya es muy difícil ver a alguien que digamos, pues tiene lepra, ¿no? Definitivamente no, ya ahorita ya todos, casi todos no tienen tantas lesiones y se pueden hacer el diagnóstico haciendo una historia clínica completa y revisando bien las áreas donde hay lesiones y revisar que esas lesiones son anestésicas o disestésicas. Pero en general creo que se abarcó todo lo que se tenía que ver en esto y pues te felicito porque a pesar de que son temas muy extensos, pues los abarcaste de una manera adecuada.
Entonces, mi comentario solamente es ese, ¿no? Las infecciones de la piel, pues esas sí las van a tener que ver ustedes también. No van a tener que mandarnos a nosotros, pero las otras sí, a lo mejor sí va a tener que hacerse un envío a dermatología para llegar al diagnóstico. Creo que sería todo mi comentario y creo que sería todo, pero felicitaciones al doctor Sánchez. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Una disculpa si se escucha bastante ruido, estoy fuera de casa. Yo nada más quiero aportar un poquito en las infecciones bacterianas, ya que, pues como lo dijo el doctor, son los temas que más ustedes van a estar en contacto con ellos. Entonces, algo importante que hay que recordar en la foliculitis, siempre que vean un paciente que tenga la lesión característica, que son las pústulas, en una zona donde haya vello, que sea su principal sospecha diagnóstica. Entonces, aquí es importante que a lo mejor algo contradictorio a lo que hemos escuchado anteriormente es que el rasurado va en contra del vello, y eso es totalmente falso. O sea, al contrario, de esa forma se ocasionan mayor traumatismo. Entonces al paciente hay que decirle que el rasurado es en la misma dirección del vello para evitar precisamente esto. En cuanto a la hidradenitis supurativa, ahí lo importante que ustedes deben de saber es que forma trayectos fistulosos. Entonces son sumamente dolorosos y con eso podemos hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un esteatocistoma o algo así, es con el tamaño y que el trayecto pues es una fístula, ¿no? ¿Qué más? En cuanto al ectima, siempre son pacientes que están inmunocomprometidos y son pacientes pues neutropénicos, ¿no? Entonces, para que ustedes nada más ahí sepan eso. Y en el eritrasma, hacer diagnóstico diferencial con cándida, que casi siempre esto lo hacemos clínicamente porque genera lesiones satélites, y con la tiña pues que tienen el borde activo, ¿no? Obviamente si la tiña está corticoestropeada pues no lo vamos a ver, pero ahí podemos utilizar también los corticosteroides, cuando está realmente muy como en fase aguda o el paciente tiene demasiada molestia, los podemos llegar a utilizar, y casi siempre pues el tratamiento es tópico con claritro o inclusive ácido fusídico. Hay un tratamiento tópico que se llama Fusicort, ese ya viene combinado betametasona con el ácido fusídico y pues al paciente le va muy bien. Ya los sistémicos, al menos en eritrasma, se utilizan cuando ya recalcitrante o que la enfermedad está pues muy extensa. Y bueno, de mi parte sería todo. Ok, pues si no hay más comentarios, pues no sé si solamente una cosa en cuanto a la cuestión de lo que es la hidrosadenitis. La hidrosadenitis es un problema verdaderamente serio, tanto para el paciente como para nosotros, porque para el paciente no se imagina lo doloroso que son este tipo de lesiones a nivel de pliegues axilares, inguinales. O sea, esto es una dermatosis verdaderamente dolorosa y es un calvario para los pacientes. Entonces tenemos que detectar, entre más pronto detectemos el problema o entre más pronto vaya el paciente a consulta por el problema va a ser mejor. Es difícil de tratar un paciente con hidrosadenitis, y no me dejarán mentir los doctores. Es un problema que nos hace la vida de cuadritos, sobre todo con algunos pacientes en especial. Yo he tenido que incluso dando tratamiento con todos los tratamientos que hay para hidrosadenitis, no ha mejorado la situación de los pacientes y hemos tenido que enviarlos al cirujano plástico para que hagan resección de parte de la axila de estos pacientes porque no responden a ningún tratamiento, ¿no? Entonces,
Hay que tener cuidado con eso y entre más pronto se detecte estos problemas es mejor para el paciente y para nosotros también, ¿no? Entonces nada más eso como un comentario agregado ahí de la hidrosadenitis. Doctor Pérez, una duda, por ejemplo, en la consulta usted, por ejemplo, así tal cual, ¿cuál es el tratamiento que usted deja? En la hidrosadenitis. La hidrosadenitis. Ajá. En la hidrosadenitis manejamos antibióticos, ¿no? Se puede manejar lo que son las penicilinas y todo eso. Yo utilizo mucho las sulfas y me dan buena respuesta. ¿Por cuánto tiempo más o menos lo usa? Por el tiempo que sea necesario. En esto no hay un tiempo determinado. Sí, por el tiempo que sea necesario tendríamos que manejar esto. Pero es difícil que un problema de hidrosadenitis nos responda tan fácilmente en la primera y con el primer antibiótico a lo mejor, ¿no? Es un calvario, la verdad. Entonces sí tengan mucho cuidado con eso y entre más pronto se detecte el problema ese es mejor. Entre más pequeñas sean las lesiones y todo esto, es mejor. Hola, buenas tardes. Me da gusto verlos a todos. Bueno, me gustó la presentación, ¿no? Que alcancé a ver, la hidrosadenitis sí, concuerdo con el doctor Pérez, es bastante complejo. La verdad es de que hay incluso hasta algunos síndromes agregados ahí con acné y otras cosillas que hasta tienen clasificaciones incluso ultrasonográficas. Y sí es un calvario, la verdad. Acá en el dermatológico solemos utilizar la doxiciclina, incluso hasta 400 miligramos al día por mínimo 3 meses. Sí se mejoran, pero suelen recaer. También hemos utilizado isotretinoína, funciona más o menos bien en algunos pacientes. También hay medicamentos biológicos como la adalimumab que se pueden utilizar, pero hay que seleccionar muy bien al paciente, porque también incluso hay algunos que no tienen tantas lesiones y que son inguinales o en regiones genitales o en regiones melanómalas, que a pesar de no ser tanto el problema, sí les produce pues mucho pesar e incluso hasta depresión a algunos pacientes. Me encantó que la doctora Laurita, les dijera de las lesiones satélites. En lo personal yo no utilizo la luz de Wood para nada, es raro utilizarla. Eso de que se ve de rojo coral, sí lo llegué a ver 2, 3, 4, 5 veces, pero las lesiones satélites en cándida, perfecto. El borde activo en las tiñas, perfecto. En el eritema todo es parejito, entonces no tienen que batallar mucho. La verdad es de que hay que hacerse mejores clínicos y siempre a ustedes, yo sé que lo ven todo igual, pero ya al momento de que llegan a ver unos 30 pacientes, 40 pacientes al día, a la vuelta de unos 6 meses ya empiezan a hacer diagnósticos de una manera correcta o ya más acertada en dermatología, para que no se desesperen. Siempre ustedes véanlo de una manera muy sistemática, vean si hay bordes, hay lesiones satélite, para que no fallen en el diagnóstico. En el caso de las tuberculosis, he visto solamente 2 tuberculosis cutáneas. Bueno, temas indurados de Bazán he visto varios, pero pues esos son paucivacilares, entonces, o sea, no tenemos ahí vacilos, para andar batallando menos, es reactivo. Me gustó muy bien, me gustó cómo lo explicaste, y pues, bueno, a estudiar piodermas. Gracias. En cuanto a la cuestión de lo de la hidrosadenitis que comunicaba y que decía el doctor Guerra, con la isotretinoína, sí, por ejemplo, en el caso mío, yo he tratado también a pacientes con isotretinoína, y en 2 pacientes, uno, cuando usé la isotretinoína, aumentó el dolor del paciente, ¿verdad? Entonces se la tuve que suspender y tuvimos que recurrir a otras cosas, ¿no? Y con la otra no me hizo ningún efecto la isotretinoína, entonces por eso en esto es muy difícil decir un tratamiento que nos vaya a funcionar adecuadamente un paciente de hidrosadenitis. Es difícil y como digo, eso no me van a dejar mentir los doctores Guerra y la doctora Laurita, porque es algo que sí es un calvario verdadero. Entonces, sí hay que ir viendo
con el paciente de usadenitis cuál es el mejor tratamiento que a él le funciona, ¿no? Incluso, porque también sí, hay un montón de tratamientos. Acá en el dermatológico, en algunos pacientes que me tocó llegar a ver, unos 3, 4, se les daba rifampicina. Entonces, también tiene propiedades antiinflamatorias y sí es muy difícil. O sea, cuando vemos los expedientes de esos pacientes son tamaño Biblia. Entonces, pues recuerden que entre más tratamientos haya, pues no es de que no todos son efectivos o ninguno es muy efectivo. Por eso es de que a veces hasta nosotros batallamos y tenemos hasta pesadillas. Y en muchas ocasiones sí es bueno hacerle las resecciones o mandarlos a cirugía plástica, pero tuve mala experiencia con una paciente que pues no puede abducir el brazo a más de 35 grados, entonces también necesitamos que el cirujano tenga pues pericia en todo eso y que haga bien las citoplastías, entonces claro. Es muy difícil, sí, concuerdo con el doctor. Pues entonces, si ya no hay más comentarios, pues doy por terminada la plática. Gracias, doctores. Muy amables. Pues gracias, buenas tardes.